se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Buenos días, Dios le bendiga, Virgen Dolorosa. Amén, adelante con el tema, pastor, Dios le bendiga. Amén, que así sea. El Señor les bendiga a cada uno, me da mucha alegría. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos congregar nuevamente a través de este medio. Alabamos su nombre hoy desde aquí, desde el campamento de Clamor de Medianoche. Toda la familia ministerial nos hemos sumado al ayuno desde el día de ayer y estamos orando por las diferentes necesidades de la obra, las diferentes necesidades tanto físicas como espirituales, pidiendo al Señor pues que nos ilumine, que nos sostenga y que conforme sea su voluntad nos provea, y además de eso que nos defienda también. Saben que necesitamos mucha defensa. Estos días hemos estado clamando, orando al Señor, pidiéndole que nos resguarde bajo sus alas de amor, al ver pues cómo se están desarrollando las circunstancias y situaciones a nivel mundial y a nivel personal, ¿no? Vemos que cada día se ve más una inclinación personal, o sea, de las personas, hacia un desequilibrio mental, como dice Pablo. Los últimos días serían tiempos peligrosos, vivimos tiempos peligrosos y esto seguirá multiplicándose al tanto, pues que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo dicen que los enemigos del hombre serán los de su misma casa y seremos entregados por los mismos, de nuestros mismos hogares. Así que, hermanos, es un tiempo donde nosotros tenemos que clamar y pedir a Dios bendición, pedir a Dios protección y que nos esconda bajo sus alas de amor para que hasta que pase el borbollón. Debemos de orar conscientemente, así que hemos decidido pues unirnos al ayuno y estamos en ayuno desde ayer orando al Señor en ruego, en oración, para que Él nos resguarde bajo esas preciosas alas. Hace unos días atrás, tocando un tema profético, conversábamos sobre el reloj profético de Dios, ¿ok? Y vimos la primera parte. Hoy queremos ampliar un poquito el concepto. En la primera entrega nosotros veíamos lo que era el reloj profético de Dios con respecto, o unido más bien, entrelazado con las fiestas del santuario. Hoy me voy a desviar un poco con respecto a la fiesta del santuario y con respecto al santuario en sí, y vamos a tratar de meditar en los tiempos proféticos, pero más certeramente apuntando a las tres etapas, las etapas de el tiempo del fin, lo que está escrito en la palabra y en el espíritu de profecía con respecto a el tiempo del fin. ¿Cómo se va a desarrollar el tiempo del fin? ¿Será que es necesario que nosotros conozcamos? Yo he conocido a personas que dicen, eso no es necesario que nosotros conozcamos el tiempo del fin. Cristo dijo que no tocaba a los apóstoles en su tiempo conocer los tiempos y las sazones. ¿Será que es necesario o que no es necesario para nosotros también hoy en día conocerlo? Algunas personas dicen lo que importa es el carácter y tenemos que conocer es el carácter de Cristo, tenemos que reflejarlo a Él. Eso de los tiempos proféticos y cómo se van a dar no es importante. Pero vamos a investigar hoy qué dice la palabra, ¿no? Y qué dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Pero previamente quiero invitarles para que tengamos una oración y pidamos a Dios que nos dirija, ¿sí? Donde estemos, hermanos queridos, vamos a hacer un alto y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial con reverencia,
con la reverencia que Él se merece. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Padre bueno, y hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, también sea hecha en la tierra. Gracias por habernos levantado en este santo día. Con alegría y con gozo te alabamos, te glorificamos y nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, por sus méritos preciosos, por su sangre expiatoria derramada por nosotros en la cruz. Venimos ante ti, oh Padre, humildemente, sabiendo que no hay nada bueno en nosotros, pero también reconociendo que en tu palabra dices que unirás tu potencia, tu grandeza y tu perfección a nuestra deformidad y a nuestra enfermedad, y con ello nos harás hombres y mujeres completos para glorificar tu santo nombre. Señor, oramos porque el cumplimiento de esa promesa se dé en nuestras vidas, y en este momento, en el nombre santo de Yeshua, tu Hijo amado, nos acercamos a ti y pedimos pues que nos unjas con tu Espíritu Santo. Especialmente este humilde servidor, en tu mano de amor se coloca, y te ruego, Señor, que me des entendimiento y palabra de vida para impartir a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que están conectados, que nos acompañan en esta hora, a través de todos los medios de comunicación, a través del YouTube, a través de la llamada telefónica, y pedimos que su Santo Espíritu pueda morar en sus corazones, que sus ángeles, Padre, cerquen sus hogares, que les cerquen y les defiendan a ellos mismos, que les guarde de todo mal. Oramos especialmente por la necesidad de tu sierva, Señor, Brenda, y pedimos, Padre amante, que conforme sea tu voluntad, pueda ser propicio en este momento de estrechez y de dificultad. Guárdelos en su divino amor, y según sea su voluntad, pues sea cumplida en su Padre. Gracias, Señor, por todo, en su mano de amor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a abrir en esta mañana el libro de Mateo, el libro de Mateo, y lo haremos abriendo el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 24, en el versículo 1, nosotros encontramos algo sumamente interesante, y vamos a adentrarnos en el estudio de este capítulo que no termina de arrojar luz al pueblo de Dios. Versículo 1. Cuando el Señor Jesucristo salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los apóstoles se acercaron al Señor Jesucristo porque no entendieron lo que previamente Él les había comunicado, lo que previamente le había hablado, y entonces estaban inquietos, preguntándose de qué será que el Maestro nos habló y cuándo será que esto se va a cumplir. El versículo 4 nos muestra la respuesta del Señor Jesucristo y dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Fíjense ustedes, hermanos, y esto es algo de lo que se ha hablado muchas veces, la primera respuesta o la primera advertencia que Cristo le da a sus apóstoles es previniéndolos del engaño. Les dice, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y esta advertencia llega, por supuesto, hasta nuestros días, ¿no? Pues sabemos que esta profecía que Cristo les está dando aquí es apuntando más bien que a los días de los apóstoles, a nuestros días, ¿ok? Así que es precisamente para nosotros hoy. El Señor Jesucristo está diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hermanos, esto tuvo un cumplimiento muy interesante posterior al año 1844. Cantidad de organizaciones, bueno, tanto posterior como previo a 1844, el diablo trató de, por todos los medios, de deformar el mensaje que Dios iba a dar a través de ese remanente, a través de ese pueblo peculiar que él iba a levantar después de 1844. Así que muchos
se levantaron, incluyendo, estaba yo estudiando esta semana sobre Smith, el que escribió el libro de los mormones, ¿verdad? Este hombre se levantó y según cuenta la historia, decía él, y es un pregón muy conocido hoy, muy escuchado, no, es que no debemos depender de hombres, decía él. No debemos depender de hombres, no debemos escuchar a hombres. El Señor hablará a cada uno individual. Pero tiempo después argumentó él que Dios le había hablado y que le había dado la orden de que hiciera o desarrollara el libro del Mormón. Y desde ese momento, decía él, tenían que escucharlo, era él. Claro, por supuesto, el asunto de que no debemos de escuchar a hombres y que no debemos depender de hombres, nacía de el veneno que había en su corazón, porque quería que le escucharan a él. Esto se está repitiendo mucho hoy, ¿ok? Pero no es mi tema hoy. Además de ellos, pues se levantaron la Watchtower, la Watchtower también, donde el señor Russell fundó los Testigos de Jehová un tiempo después de 1844. Se levantaron los Testigos de Jehová y muchísimas otras entidades, entre comillas, protestantes, se levantaron en el mundo. Después del chasco, posterior al chasco, hermanos, se levantaron muchísimos denominaciones, podríamos decir, entre comillas, adventistas, que creían en el advenimiento del Señor, pero se inclinaron hacia diferentes lados, se inclinaron hacia una gran variedad de cosas extrañas, entre ellos, por ejemplo, los espiritualizadores, ¿verdad? Algunos de estos espiritualizadores decían que Cristo había venido en 1844, pero de una manera espiritual. Otros decían que Cristo había dicho en su palabra que teníamos que ser como niños, y como teníamos que ser como niños, pues entonces vestían con pañales y actuaban como niños, comían con las manos, gateaban, comían sentados en el piso, comían tierra y se embarraban en tierra y cosas como estas. Otros decían que como ya estábamos en el espíritu, pues se podía tener varias esposas porque estaban en el espíritu y el que está en el espíritu no puede pecar. Así que comenzaron a darse poligamia en aquel tiempo entre estas personas. Solamente un pequeño grupo se mantuvo equilibrado y entre ellos pues estuvieron el padre Pierce, también estuvo Joseph Bates, Jaime White, Elena White y algunos más que fueron los que fundaron lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esto, hermanos, se cumplió literalmente. Por eso Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Posteriormente a eso, hermanos, bueno, previo y posterior también, pero especialmente posterior, nosotros hemos oído guerras, que es con lo que sigue Cristo en el versículo 6, oiréis guerras y rumores de guerras, mirad, no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿ok? Aunque nuestros pioneros esperaban el fin en sus días, pues nosotros hemos visto que no fue el fin en ese tiempo, ¿verdad? Por eso Cristo dice, aún no es el fin. El versículo 7 continúa diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Hemos visto, pues, a medida que el tiempo ha ido pasando, el desarrollo de este versículo de una manera inequívoca. El versículo número 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando viere la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y hay de las que estén en cinta y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a hacer un alto aquí para saltar al versículo 29. Dice aquí: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mis amados hermanos, acabamos de leer un pasaje sumamente impresionante, en el cual nuestro Señor Jesucristo describe los movimientos o los acontecimientos de los últimos días. ¿Ok? Exactamente los días en los cuales nosotros vivimos. La palabra de Dios expresada a través de la pluma inspirada nos hace referencia a muchos eventos y a muchas circunstancias que se darán en los últimos días, contrariando aquella teoría que se ha extendido en muchísimos lugares, que dice que el estudiar o el escudriñar estas cosas no son importantes y que no deberíamos de perder tiempo en ellas, que lo único que importa es el carácter y que debemos de espaciarnos en contemplar a Cristo y en su carácter, que aunque en cierta medida tiene mucha razón y en cierta medida es verdad, es una verdad a medias, por lo tanto hay que en cierto sentido temerla, puesto que no es una verdad completa. Veamos en este momento qué nos dice la pluma inspirada con respecto a los movimientos finales. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 118, y Eventos de los Últimos Días, la página número 15, la pluma inspirada nos dice: antes de la crucifixión del Salvador, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero ocurrió algo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice ella: los discípulos desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. ¿Qué pasó con los discípulos, mis amados hermanos? Dice el relato inspirado que desecharon las advertencias que Cristo les había dado. Sacaron esas verdades de sus mentes y de sus corazones, y por ende, o por ello, no se prepararon para lo que debían de prepararse. Y siendo así el asunto, cuando llegó el evento, los encontró sin ninguna preparación. Sigue diciendo la pluma inspirada: así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Dice que las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. ¡Wow! ¡Qué cita tan puntual y tan aguda! Dice que los acontecimientos, o sea, lo que se iba a estar dando durante esos periodos de tiempo, han sido presentados con claridad al remanente, nos han sido mostrados puntualmente, nos han sido develados, y nosotros hoy deberíamos de ser
de conocer esos acontecimientos. Pero, dice el relato, hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas, de forma tan incompleta, y aún entre el mismo pueblo que profesa ser remanente del Señor, mis amados hermanos, hay una incomprensión casi que total de estos eventos tan importantes que nosotros deberíamos hoy comprender plenamente. ¿Ok? Sigue diciendo, eventos de los últimos días, página número 16. Tendremos que comparecer en los últimos días ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. ¿Por qué usted, hermano Fernando Restrepo, cree lo que cree? Y más allá de decirme por qué cree lo que cree, usted va a tener que sustentarme eso en la línea de tiempo. ¿Por qué usted dice que eso pasó en 1844? ¿Por qué usted dice que eso pasó en 1798? ¿Por qué usted dice que eso pasó en 1929? ¿Qué argumentos son los que usted utiliza para sostener lo que usted ha predicado, lo que usted dice? Esos argumentos, ¿de dónde usted los saca? ¿Ok? ¿Por qué usted dice que va a pasar esto o que pasó esto en el año 2020 y algo, o en el año 2030 y algo, o en el año 2020? ¿Por qué? Explíquenos por qué usted sostiene que esto va a pasar. Seremos llevados ante magistrados y nos preguntarán por qué. Ahora, ella sigue diciendo, los jóvenes, oiga, jóvenes, y los jóvenes que quieren estar hoy entretenidos en Nintendo y en televisión y en película, dice puntualmente que los jóvenes debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. O sea que, mis amados hermanos, nuestros jóvenes debieran de entender los movimientos finales. Por eso es que hay algunas personas que argumentan que estas cosas no son interesantes, pero fíjense ustedes qué es lo que nos dice el relato inspirado. El relato inspirado dice que lejos de no ser importantes, deberíamos de comprenderlas plenamente, y especialmente nuestros jóvenes debieran de estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia de este mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno. ¡Wow! Son tan agudas y tan importantes estas cosas que tienen que ver con nuestro bienestar eterno. Y los maestros y los alumnos deben prestarles más atención. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Hermanos, todos los que estén bajo el control de Dios en este último tiempo, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Debemos ver en la historia del cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia de Dios en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la controversia. Leemos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Y termina diciendo la página 16 de Eventos de los Últimos Días: pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Entonces, mis amados hermanos, no es pecado estudiar lo que acontecerá en el futuro. No es que no importe lo que acontecerá en el futuro. Es que necesitamos un equilibrio, hermanos. Porque
si bien es cierto, no podemos únicamente irnos a estudiar todo el tiempo lo que acontecerá en el futuro, pues también es cierto que no podemos irnos únicamente a estudiar el carácter de Cristo todo el tiempo. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio porque las dos cosas son importantes. Las dos cosas han sido reveladas para nosotros y es necesario que las comprendamos, que las discernamos y que las enseñemos y proyectemos a otras personas. Ahora, teniendo esto como marco y habiendo escudriñado lo que Mateo 24 nos muestra, vamos a ir a Primeros Escritos, página número 36. En Primeros Escritos, página 36, nosotros vamos a encontrar el capítulo El sellamiento, por lo menos en mi libro, ¿ok? Por eso les doy el título del capítulo para que usted, si lo está buscando en su casa, pues lo pueda encontrar rápidamente. El título del capítulo es El sellamiento. En la página 36, la mensajera del Señor dice lo siguiente: al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo donde vi al Señor Jesucristo intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada, lo cual nos deja entrever a nosotros o nos deja saber que Cristo oficiaba en el santuario con las ropas sacerdotales, ¿ok? Entonces vi, sigue diciendo, que el Señor Jesucristo no dejaría el lugar santísimo antes de que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. Aquí entonces va a introducir un aspecto muy importante. Y el aspecto es que mientras Cristo esté en el lugar santísimo, todavía intercediendo, mis amados hermanos, los casos no han sido decididos completamente. ¿Ok? Eso nosotros lo conocemos muy bien, lo hemos manejado y se ha estudiado muchas veces. Pero si de pronto hay personas que nunca lo han estudiado, pues entonces al escuchar el audio que estamos grabando en este momento, van a poder identificarlo. Por eso lo recalco en esta mañana. Ahora sigue diciendo, ya para salvación, ya para destrucción. Y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras que Cristo no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. Entonces, ¿cuándo se manifestará la ira de Dios? Cuando Cristo abandone el lugar santísimo. Antes no es posible, aquí lo está diciendo. Y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo saldrá de entre el Padre y los hombres, es decir, dejará de interceder por los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Miren qué interesante, hermanos, y cómo comienza a enmarcar esto en tiempos. ¿Ven? ¿Lo alcanzan a notar? Ahora miren lo que dice aquí. Sigue diciendo: vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Entonces, note usted, y esto lo mencionamos, creo que hace 2 temas o algo así, en estos días que conversamos, lo mencionamos ligeramente, pero hoy sí nos vamos a adentrar profundamente en este estudio para que nosotros logremos comprender las 3 fases del tiempo del fin, ¿ok? Las 3 fases del tiempo del fin. El relato inspirado los enmarca o los muestra aquí en 3 fases. Dice, la cólera de las naciones es una fase, la ira de Dios es otra fase, y el tiempo de juzgar a los muertos es otra fase. 3 fases identificadas hasta ese punto. Sigue diciendo, eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. ¿Qué significa eso? O sea, primero viene la cólera de las naciones, seguidamente viene la ira de Dios, y luego entonces viene el tiempo de juzgar a los muertos. 3 fases del tiempo del fin. Interesante, ¿verdad? Dice aquí, punto seguido, también vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora,
Entonces mira qué interesante, porque aquí entonces la pluma inspirada dice que en el tiempo en que ella escribió a esto, las naciones apenas estaban empezando a irar. Si nosotros vamos a Mateo 24, el Señor Jesucristo a través de ese sermón profético nos dice así, porque dice, y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que en ese momento en que Elena White está describiendo esto, en el año 1849 que ella escribe esto, estamos en el versículo 6 de Mateo capítulo 24. Allí donde estamos diciendo, oiréis guerras y rumores de guerra. Por eso ella dice que las naciones se estaban airando en ese tiempo, es decir, apenas estaban empezando a oír guerras y rumores de guerra. ¿Ok? Aunque lógicamente, previamente hubo muchas guerras, ¿verdad? Pero eran más bien guerras locales o guerras imperiales. Posterior a 1849, comienzan a oírse rumores de guerras, ahora sí, de guerras mundiales. Muy bien, muy interesante. Sigue diciendo, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces derramará las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra del Señor Jesucristo en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Muy bien, voy a detenerme aquí, porque lo que sigue en adelante lo vamos a estudiar posteriormente. Fíjense pues entonces que lo que más me interesa resaltar en este escrito es los 3 periodos de los últimos días. Nosotros, dice Elena White en el relato inspirado, y si ustedes me permiten, lo voy a buscar aquí un momentito, dice ella, nosotros en nuestro tiempo necesitamos entender claramente es el desarrollo de estos eventos, precisamente allí en eventos de los últimos días, en el capítulo, a ver, déjenme decir, ¿cuándo serán estas cosas? Dice aquí, a ver, no, déjenme ver si es pasado. Bueno, no alisté estas citas, pero dice aquí que el Señor, aunque estas profecías se cumplieron, estoy leyendo la página 19 de eventos de los últimos días, voy a ir un poquito más atrás, sí, aquí está la página número 17 de eventos de los últimos días, nos dice así, estúdianse especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben de recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Página 17. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben de ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz ahora los centinelas y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. No estamos ahora de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Muy bien. Así que aquí vemos claramente, hermanos, que se nos insta, se nos llama la atención a comprender estos últimos movimientos, estos últimos eventos. Bien, ahora,
aquí en el libro Primeros Escritos vimos que Elena White hablaba, o el relato inspirado hablaba, de 3 tiempos. El primero se conoce, o ella lo ha marcado aquí, como la cólera de las naciones. Posterior a eso viene la ira de Dios. Y luego viene el tiempo de juzgar a los muertos, que sería la tercera etapa de el desarrollo de los eventos finales. Bien, ahora, a través de muchos escritos, el Señor nos ha mostrado las características de cada uno de esos 3 tiempos. Y hoy vamos a espaciarnos en eso, ¿ok? El primero de estos eventos inicia con una ley dominical nacional, ¿bien? La ley dominical nacional que se va a dar en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de que venga, noten ustedes que hay algo interesante que me interesa resaltar en esta hora. Antes de que venga la ley dominical mundial, porque con la ley dominical mundial, entonces se desata los juicios de Dios, es decir, la ley dominical mundial es el génesis o el inicio del segundo tiempo que la pluma inspirada está mostrando en el sellamiento, es decir, la ira de Dios. La ira de Dios es el derramamiento de las plagas, es decir, la ira de Dios nosotros la podemos encontrar, y si ustedes me acompañan en la Biblia, en Apocalipsis el capítulo número 16. Apocalipsis el capítulo número 16, y podemos leer, hermanos, previamente al capítulo 16, leamos el 15:7, dice el 15:7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, en ese momento, hermanos, en el versículo 8, ya Cristo sale del lugar santísimo, del santuario celestial, y ustedes lo pueden leer ahí en el versículo 5, donde nos dice capítulo 15 de Apocalipsis, y el versículo 5, dice, después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio que fue abierto en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y ahora sí viene el 7 y el 8 que lo acabamos de leer hace un momento. O sea, esta escena del santuario celestial es la escena donde nos muestra que termina la intersección de Cristo en el santuario celestial. Esta escena es ampliada en Apocalipsis capítulo 8, el versículo 5 o el versículo 4 y 5, donde nos dice, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces, truenos, relámpagos y terremotos. Ese es un punto crucial, porque es el punto exactamente en donde Cristo abandona el lugar santísimo del santuario celestial, y entonces comienza la segunda etapa de los eventos del fin, es decir, la ira de Dios o el derramamiento de las postreras plagas. Durante mucho tiempo hemos interpretado como que las plagas o los cataclismos de los últimos días van a darse únicamente durante el tiempo de angustia, que inicia precisamente con la ira de Dios, con el derramamiento de las plagas o con el término de la intercesión de Cristo. Pero antes de eso también van a estarse derramando muchas plagas en el planeta Tierra. El relato inspirado en la página 112 de Eventos de los Últimos Días dice lo siguiente: Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Fíjense ustedes qué interesante. Entonces, previo a la ley dominical van a haber calamidades en el mundo. Eso es lo que me está diciendo aquí. Porque noten ustedes la gramática del texto. Pónganle mucho cuidado. Dice, ellos piensan. ¿Quiénes son ellos? La gente del mundo. Los gobernantes piensan como él quiere que lo hagan. ¿Como él quién? Como Satanás. ¿Cómo piensan? ¿Cómo quiere Satanás que ellos piensen? Que las calamidades que llenan la tierra
son el resultado de la violación del domingo. Pensando en apaciguar entonces la ira de Dios por esas calamidades que se han derramado en la tierra, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. O sea, hasta este momento, hasta este punto, todavía no se ha dado la ley dominical, pero ya están descendiendo juicios de Dios. Miren qué interesante. Todavía no ha empezado la ira de Dios. Todavía no ha iniciado la segunda etapa, ¿ok? El gran tiempo de angustia, pero ya se están derramando en la tierra juicios de Dios. Sigue diciendo en la página 112, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. O sea, ellos llegan a la conclusión de que si ese día se hiciese obligatorio, es decir, hasta ese punto no se ha hecho obligatorio todavía, ¿ok? Entonces, dicen ellos, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostendrá especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Y esto, mis amados hermanos, va a ser el raciocinio que va a tener la gente, especialmente en los Estados Unidos. Es decir, más allá, muchos de estos juicios caerán previo a la ley dominical nacional, es decir, la ley dominical en los Estados Unidos. Y nosotros ya estamos viendo los pequeños chubarrascos de eso, las pequeñas gotas de esos juicios de Dios que caerán espléndidamente durante el pequeño tiempo de angustia. Ahora, a esas gotas de la ira de Dios, a esos juicios que se estarán dando, más especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, entonces se sumará lo siguiente. Los Estados Unidos caerán en la trampa del diablo. ¿Por qué caerán en la trampa del diablo? Precisamente porque pensarán como él quiere que ellos piensen, ¿ok? Y al pensar como él quiere que ellos piensen, entonces procederán a dar una ley dominical nacional. Esa ley dominical nacional significará una apostasía nacional. Eventos de los últimos días, página 115. Nos dice lo siguiente. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios. ¡Wow! Entonces noten que la primera señal, la principal señal para que nosotros identifiquemos que está llegando al límite la tolerancia divina será la ley dominical nacional, la apostasía nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, mi amado hermano. Y este hecho entonces comenzará a marcar el fin de la primera etapa que Ellen White nos señaló en primeros escritos en el capítulo del sellamiento. Ella le llamó la cólera de las naciones. Precisamente en ese tiempo comenzarán a soltar los ángeles que están deteniendo los vientos, ¿ok? Y las naciones se airarán y comenzará una grande escena de batalla, una grande escena de contienda en el planeta Tierra. Ahora, a esa apostasía nacional, el relato inspirado dice que seguirá entonces una ruina nacional. Dice Eventos de los Últimos Días 115.
en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Entonces, mire qué interesante, hermanos, porque durante el pequeño tiempo de angustia, que es el tiempo es el tiempo que comienza cuando se da oficialmente la ley dominical en los Estados Unidos, en ese momento, entonces, mi amado hermano, comienzan a caer distintos juicios de Dios más acentuadamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto va a mostrar entonces esto va a hacer entonces una ruina nacional. Esto va a llevar entonces a las personas en un tiempo posterior a la conclusión de que esos juicios caen por culpa de aquellos disidentes y se pasarán leyes, primeramente, que no podrán ni comprar ni vender, y posteriormente una ley dominical nacional con un decreto de muerte. Y lo vamos a ir viendo, hermanos queridos, paso a paso, ¿ok? No lo voy a decir yo, sino que lo vamos a estudiar directamente del relato inspirado. El libro Eventos de los Últimos Días, la página 124, página número 124, nos un relato interesantísimo. Página número 124. Aquí, el pequeño angustia, encontramos lo siguiente. Dice aquí. Estoy entrecortado. Dice aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora. ¿Sí? Muy bien. Dice aquí. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, ella hizo una mención en 1847 al tiempo de angustia, pero ahora ella está explicando, en 1847, perdón, está explicando lo que escribió en la página 33 de Primero Escrito. Y entonces ella dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. O sea, el tiempo en que comenzarán a ser derramadas las plagas no es el pequeño tiempo de angustia. Dice, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan. O sea que antes de que caigan, hermanos queridos, las plagas, es decir, antes del segundo tiempo, que se conoce como la ira de Dios o el tiempo de angustia, vendrá un previo tiempo de angustia que se conoce como el tiempo de angustia pequeño o el pequeño tiempo de angustia. Entonces, a ese tiempo es donde la pluma inspirada se está refiriendo y sigue diciendo, mientras que Cristo esté en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Miren qué interesante. Entonces, en ese pequeño tiempo de angustia, hay aflicción sobre la tierra. Pero todavía hay intercesión de parte de Cristo en el santuario celestial. Las naciones se airarán. Bueno, ya lo vimos aquí en Mateo 24, ¿verdad? En Mateo 24 lo leímos claramente, donde el Señor Jesucristo dice, oiréis guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. E identificamos que este periodo va mucho más atrás aún de nuestros días actuales, ¿verdad? Porque las naciones se vienen airando desde hace muchos años atrás. Pero ahora ya se está refiriendo al pequeño tiempo de angustia y dice que en ese pequeño tiempo de angustia vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Miren qué interesante. Serán mantenidas en jaque. Si ustedes van a un momento a Mateo 24, nosotros podemos identificar fácilmente este periodo de tiempo en la palabra de Dios. Ese periodo de tiempo está en Mateo 24, versículo 6,
y en Lucas 21, versículos 7 al 16. Vamos a leerlo en esta ocasión de Mateo 24, 6. Ya lo leímos hace un momento, pero mira las características que da la palabra de Dios en ese pequeño tiempo de angustia, donde la pluma inspirada nos dice que vendrá aflicción sobre la tierra, pero todavía Cristo estará intercediendo. Noten cómo la Biblia lo muestra. Oiréis guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Mire, hermano, durante ese pequeño tiempo de angustia habrá persecución. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y unos a otros se entregarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Por qué serán aborrecidos? ¿Por qué será aborrecido ese remanente? Porque las naciones, al mirar lo que está aconteciendo, le echarán la culpa a ese remanente del Señor. Y entonces ese remanente será aborrecido por todas las naciones. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y este punto lo vamos... Oiga, recuerde que ahorita estoy haciendo un bosquejo del tema, ¿no? Y yo dudo mucho que este tema lo vaya a poder acabar en una sola entrega. Pues todos los eventos, hermanos, escudriñarlos paso por paso en la Biblia y en el Espíritu de Profecía toma tiempo. Pero podremos, si el Señor lo permite, concordar una siguiente entrega y podemos terminarlo. Pero noten ustedes que dice aquí, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, desde el versículo 6, más bien desde el versículo 4 hasta el versículo número 14, el Señor Jesucristo está hablando de todos los aspectos que ocurrirán durante el pequeño tiempo de angustia. Y usted dice, wow, pastor, ¿y de dónde sacó esto? Bueno, vamos a verlo ampliado de una manera sorprendente y puntual en el libro Eventos de los Últimos Días y en algunos otros eventos, algunos otros libros como El Conflicto de los Siglos y Maranata, el Señor viene. Y si usted los tiene en su casa, mi amado hermano, pues sáquelos, desempólvelos, porque hoy lo vamos a escudriñar. ¿Bien? ¿Cuándo inicia el pequeño tiempo de angustia? ¿Y cuál es la característica de ese Génesis? Vamos a verlo en Eventos de los Últimos Días, página número 124. ¿Ok? 124. Dice allí, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. El capítulo es el pequeño tiempo de angustia. En nuestro país, que se jacta de la libertad religiosa, se acabará la libertad de religión. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrá escrúpulos en obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como el día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo. El séptimo día, las autoridades de los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de conciencia. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Mis amados hermanos, en ese momento,
entonces iniciará lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia, con el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Y allí entonces, ¿en dónde usted dice, en dónde identificamos eso? En Mateo 24. Lo identificamos, mi amado hermano, con el versículo número 10. Dice allí, no, versículo 9, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El libro Spalding Magan nos dice que los adventistas nominales entregarán como Judas a esa manada pequeña, lo entregarán a los católicos para ser bien vistos por ellos. Hermanos, todos los eventos, todos los escritos relacionados con esto, nos apuntan y nos muestran claramente a que ese es el inicio del pequeño tiempo de angustia. Ahora, durante ese pequeño tiempo de angustia, se derramarán o caerán muchos juicios de Dios. En la palabra de Dios, más especialmente en el espíritu de profecía, esos juicios de Dios son llamados plagas, aunque no son las 7 postreras plagas. Oído con eso, porque todavía no hemos entrado al periodo de las 7 postreras plagas. Estamos todavía en el pequeño tiempo de angustia, pero en el pequeño tiempo de angustia caerán plagas también. Y vamos a mirarlo, y dicho sea de paso, amados hermanos, aunque no es mi deseo crear un antagonismo, ¿ok? Una rivalidad o apoyarme en la predicación de nadie, ni mucho menos, pero quizás sugiero yo en esta ocasión, ese sea el motivo por el cual no se comprende lo que se quiere decir o lo que quieren decir algunos predicadores cuando hablan de 14 plagas, ¿ok? Yo en lo personal, yo no apoyo el concepto de 14 plagas, yo no lo apoyo, ¿ok? Eso lo dejo claro desde ya. Pero eso no quiere decir que el relato inspirado no marque que previo a las 7 plagas postreras no hayan unos juicios de Dios y que ella los identifique como plagas, ¿ok? Normal, no tiene nada de misterioso. En el conflicto de los siglos, la página número 672, encontramos un relato interesante, ¿ok? Página número 672 del libro El conflicto de los siglos. Miren qué interesante lo que la pluma inspirada nos muestra. Dice aquí lo siguiente. Hablando ella ya del tiempo de angustia, dice ella, cuando Cristo abandone el santuario, página 671, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. O sea, esto es en el gran tiempo de angustia, ¿ok? Nada refrena ya a los malos, y Satanás los domina por completo a los impenitentes empedernidos, ¿ok? Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual subirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán y el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¿Cuándo es esto? En el gran tiempo de angustia, exactamente cuando el gran tiempo de angustia va a comenzar. Pero noten ustedes lo que dice. Los que honran la ley de Dios han sido acusados, o sea, al comenzar ese gran tiempo de angustia, allí en el inicio, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra.
O sea que justamente antes de comenzar el gran tiempo de angustia, han caído previamente juicios de Dios a la tierra. ¿Ok? Y los que honran la ley de Dios van a ser acusados por esos juicios de Dios. Ahora, note lo que sigue diciendo. Y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza. ¡Guau! Qué interesante, hermanos, qué claro. O sea que antes de que caigan las 7 postreras plagas, han caído juicios de Dios sobre la tierra también. Y el mundo entero llegará a la conclusión de que esos juicios que cayeron por culpa de esos siervos de Dios. O sea, todo en la naturaleza estará, hermanos, revuelto, porque habrán caído juicios celestiales. Y también se les culpará de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. Oiga, escuche, Cristo lo amplió en Mateo 24 cuando dijo, versículo número 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares. En la página número 687 del mismo libro, Conflicto de los Siglos, amplía el concepto diciendo lo siguiente. Escuchen lo que dice. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios de Dios que cayeron sobre los hombres, oído con esto, hermanos, todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia. Ahora, detengámonos un momento y preguntémonos, ¿cuándo es el fin del tiempo de gracia? El fin del tiempo de gracia es precisamente al inicio del gran tiempo de angustia. O sea que antes del inicio del gran tiempo de angustia, durante el pequeño tiempo de angustia, caerán juicios de Dios. Pero hay una característica sobre esos juicios. Dice, fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Mis apreciados hermanos y amigos, quizás esto sea lo que desenvuelva el meollo de que algunos dicen que hay 14 plagas y otros dicen que son solamente 7. Lo que pasa es que previo a las 7 postreras plagas caerán juicios de Dios sobre la tierra también. Y Elena de White en algunas ocasiones le ha llamado a esto plagas. ¿Ok? Y lo vamos a leer ahorita en un momento. Ahora, durante el pequeño tiempo de angustia, se forma oficialmente lo que nosotros conocemos como la imagen de la bestia. ¿Y de dónde yo saco esto? Vamos a ir al libro Maranata del 5 de junio. Maranata, el Señor viene del 5 de junio. Note lo que nos dice este libro tan interesante. Dice aquí, la imagen de la bestia. ¿Aló, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, amén, amén. ¿Están conmigo? ¿Aló, mis amados? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Muy bien, gloria al Señor. Amén, amén. Dice el relato inspirado, la imagen de la bestia será formada antes de que termine el tiempo de gracia. Uy, hermano, qué puntual, qué hermoso, qué claro. La imagen de la bestia será formada antes de que termine el tiempo de gracia. O sea, durante el pequeño tiempo de angustia. Porque constituirá la gran prueba que el pueblo de Dios debe pasar, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Entonces, todo el pueblo de Dios, antes de ser sellado, tendrá que pasar por enfrentar la imagen de la bestia. ¿Ok? Y todo lo que ella implica. Ustedes lo han estudiado, y si no lo han estudiado,
pues hay mucha información con respecto a esto en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice aquí, esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. O sea que previo al sellamiento, hermanos, que dicho sea de paso, no es un hecho que se vaya a dar en un día, sino que más bien es un proceso que se viene dando desde hace muchos años. Previo al final del sellamiento, entonces el pueblo de Dios tendrá que enfrentar la imagen de la bestia. ¿Ok? Entonces, esto también es un evento del pequeño tiempo de angustia. Otro evento del pequeño tiempo de angustia. Nosotros lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 11 y el versículo número 44. Acompáñenme al libro de Daniel, el capítulo 11 y el versículo número 44. Noten lo que dice aquí. Esto marca un evento interesantísimo. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Aquí en este versículo encontramos dos eventos. En la parte A encontramos el primer evento, el inicio de lo que nosotros conocemos como el fuerte clamor o el fuerte pregón del tercer ángel, ayudado por la influencia poderosa del cuarto ángel. ¿Ok? Es decir, durante el pequeño tiempo de angustia inicia el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. ¿En dónde encontramos esto también? Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 24, porque el Señor Jesucristo también lo describió. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice el Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, una vez que se ha predicado el fuerte pregón, una vez que se ha dado el fuerte clamor, entonces vendrá el fin. Lucas 21 lo amplía también en el versículo 12 al 16, pero no lo voy a leer en este momento. Usted puede en este momento, hermano, apuntar la reseña y entonces escudriñarlo en casa. La reseña que sí me voy a permitir dar está en Apocalipsis 18 y el versículo número 4. Noten Apocalipsis 18, versículo número 4. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Hermanos queridos, y hago un paréntesis para decir, por eso la importancia de que nosotros como pueblo de Dios hoy comprendamos plenamente lo que simboliza la Babilonia del tiempo del fin. Recuerden ustedes que así como el aumento de la profecía, el aumento del conocimiento profético viene en aumento, también la apostasía y el crecimiento de la Babilonia viene en aumento, ¿ok? Y nosotros tenemos que conocer hoy lo que implica el mensaje de este cuarto ángel, que es lo que realmente acapara. Por eso yo hago mucho énfasis en el desarrollo del comercio mundial, el desarrollo de la economía global, el desarrollo de las potencias mundiales, los tratados de libre comercio, las criptomonedas y todo el desarrollo económico mundial. Es importantísimo que nosotros conozcamos todos estos aspectos para que podamos entender en qué consiste el mensaje del cuarto ángel. Entonces, durante el pequeño tiempo de angustia, hermanos, una vez inicie el pequeño tiempo de angustia, con él comienza el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. ¿De dónde yo saco esto? Vamos a verlo en Primeros Escritos, la página número 85. Bueno, ya lo vimos en la Biblia, ¿no? Pero ahora vamos a corroborarlo en en Primeros Escritos, página número 85. Ya lo leímos una parte de esta declaración. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea, Cristo todavía está intercediendo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación,
vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte tercer ángel, a la voz fuerte del tercer ángel, y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea, todavía no se han derramado las 7 postreras plagas, pero durante ese pequeño tiempo de angustia, mi amado hermano, entonces inicia el trabajo de ese pueblo de Dios, que es dar el fuerte clamor. Interesante. Ahora, ese fuerte clamor se va a dar bajo la unción ¿de quién? Bajo la unción de ese Espíritu Santo que ha sido manifestado en la lluvia tardía. En ese momento, ese pueblo de Dios, identificado como los 144,000, serán llenos del Espíritu Santo y saldremos a proclamar, mis amados hermanos, el fuerte pregón. Voy a leer de Primeros Escritos la página 277. 277. En la página 277 hay más características de este evento. El capítulo se llama El fuerte clamor. Dice así: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, y bajaban a la tierra, y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel, escuchen hermanos atentamente, después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y se uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. El cuarto ángel. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaban con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en la iglesia después de 1844. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Aleluya, gloria a Dios. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por donde quiera resonaban diciendo: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Este mensaje parecía ser un complemento del mensaje del tercer ángel, pues se le unía como el clamor de medianoche, se le unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliesen para escapar de su terrible condenación. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los 3 mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron a las iglesias caídas, mis amados hermanos. Más abajo dice, entonces, dice que ese grupo, los 144,000 y la gran multitud, y los obreros de la hora undécima, sanaban a los enfermos y hacían señales y prodigios. ¿Ok? Harán señales y prodigios. Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia,
se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por donde quiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Uy, mis amados hermanos, esto es algo sorprendente. O sea que primero desciende, hermanos, la potencia y el poder sobre los 144,000. Los 144,000 salen a proclamar este mensaje. Y entonces la gente de las iglesias que todavía tienen el oído dispuesto a oír el mensaje final de Dios, se aprestan y se unen a esos 144,000. Ese grupo es identificado en la Biblia como los obreros de la hora undécima. Ahora, esos dos grupos unidos sanan enfermos, hacen prodigios y señales maravillosas. Y entonces, noten lo que sigue diciendo. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el gran mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias. Hermanos, y una gran multitud, según nos muestra el libro de Apocalipsis, vamos a ir allí rápidamente, Apocalipsis, el capítulo número 8, ¿ok? Capítulo número 7, nos muestra, versículo 9 dice, después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Hermanos, qué hermosa, qué maravillosa encargo, qué maravillosa misión la que Dios ha dado a ese hermoso grupo identificado como los 144,000. Evento de los últimos días nos muestra en la página 170 el resultado de esa proclamación que estamos ampliando en este momento, identificada como el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Fíjense ustedes qué interesante. Página 170 de Eventos de los Últimos Días. El capítulo es el fuerte clamor. Dice aquí, Dios ha dado su lugar en la línea de la profecía, los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en el que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encuentre aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión con esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Estos versículos, Apocalipsis 18, 1, 2 al 4, señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y la página número 100, todo ese capítulo, hermanos, está enfocado en el fuerte clamor, ¿ok? Ustedes lo pueden escudriñar, les recomiendo, en sus casas. Muy bien. Dice que los iletrados serán utilizados en esos últimos días, mi amado hermano. Calificados únicamente por la obra, calificados por la influencia del Espíritu Santo, serán utilizados en esos últimos días. Los niños, amados hermanos, ahorita en la mañana escuché los niños predicando aquí en la cadena, aleluya. Los niños proclamarán el mensaje. La extensión, dice, el mensaje
será, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y llevarán este mensaje a todo el mundo. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Deben ser proclamadas, debe ser el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada por la gloria del Señor. Mis amados hermanos, en la última página, la página 179 del capítulo El Fuerte Clamor, antepenúltima, dice así: muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas responderán al llamado. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica también. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Y mis amados hermanos, en la página 180 hay una declaración en la cual yo les manifiesto que encuentro mucha esperanza. Miles convertidos en un día. Escuchen, en una hora, en la hora 11, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11 hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo, hermanos queridos, y yo lo espero con ansia en mi corazón, cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, aleluya, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hermanos queridos, esto será el inicio y la trascendencia del fuerte clamor del mensaje del tercer ángel, ayudado por la potencia y el poder del cuarto ángel. Todas estas referencias que les he dado, Daniel 11:44, la parte A, Mateo 24:14, Lucas 21:12 al 16, Apocalipsis 18:4, Primeros Escritos 33, 85, 277 y 278, Eventos de los Últimos Días 170, la 181, nos muestran y nos señalan ese pequeño tiempo de angustia en el cual se iniciará y se desarrollará ese fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Muy bien, ya habiendo mostrado y apuntado a este evento, mis amados hermanos, vamos al siguiente evento que se dará durante el pequeño tiempo de angustia. Durante el pequeño tiempo de angustia se iniciará otro evento identificado como el zarandeo. Ahora, ¿lo encontramos en la Biblia? Claro que sí. Vamos a ir rápidamente a Mateo 24. Mateo 24, versículo número 10. Mateo 24, versículo número 10, nos dice lo siguiente: y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, nuestros mismos hermanos se escandalizan del mensaje de Dios. Nuestros mismos hermanos nos tiran tomates. Nuestros mismos hermanos nos critican. Unos a otros se escandalizan. Noten ustedes cómo lo han... Lucas, el capítulo número 21, Lucas capítulo número 21, versículo 12 al 16, dice así: pero antes de estas cosas os echarán mano. Ahora déjenme preguntarles, ¿quiénes nos echarán mano? Pues claro, lógicamente, los que hayan sido zarandeados. Recuerden ustedes que la cizaña está entre el trigo, y esa cizaña no soportará la evidencia, hermanos, de este mensaje, y nos entregarán a los católicos. Dice aquí, y os perseguirán. Estoy leyendo Lucas 21:12. Y os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será para testimonio. Proponed pues en vuestros corazones
no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré palabra de sabiduría, al cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Y seréis entregados por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos. Hasta ahí voy a llegar en este momento. Hermanos queridos, estos versículos que hemos leído nos apuntan a otro evento que ocurrirá durante el pequeño tiempo de angustia. Y ese evento es conocido como el zarandeo. En el libro Primeros Escritos, la página 271, la pluma inspirada amplía el concepto del zarandeo. El capítulo es el zarandeo. Escuchen lo que dice. Dice aquí: el número de la hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para preservar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros. ¿Quiénes son esos otros? Los obreros de la hora undécima, que llegarán para acuerpar a los 144,000. ¿Ok? Dice que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad. ¿Quiénes son los revestidos de la armadura? Los 144,000. Proclamaban osadamente, poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus conserjes, y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se dividieron ardientemente en ella. Desvaneciéronse todo temor a los parientes, y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y esta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: en la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Hermanos, aquí vemos entonces varias compañías, pero la primera compañía a la que la pluma inspirada está llamando la atención es aquellos rezagados que no quisieron avanzar en la luz que el mensaje del tercer ángel estaba dando. Y esos rezagados, hermanos, se convertirán en los principales enemigos del pueblo de Dios en esos últimos días. Esos rezagados entregarán, revelarán el lugar en donde están ocultados los hijos de Dios, y los entregarán entonces a los católicos con el fin de ganar el favor del mundo. Esto será o es conocido en la historia profética como el zarandeo de Dios. ¿Ok? Ahora, la persecución al pueblo de Dios se da más ampliamente en el gran tiempo de angustia. Pero la pregunta es, ¿habrá persecución en el pequeño tiempo de angustia? Claro que sí, lo leímos hace un momento. Dice aquí en Lucas 21:16, y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Ok? Dice aquí en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas. O sea que habrá, hermanos, en el pequeño tiempo de angustia, una fuerte persecución también. En el libro Eventos de los Últimos Días, la página número 124, dice lo siguiente: todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Sentir el poder opresor significará una gran persecución, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que es hasta donde en este momento
o sea, en el pequeño tiempo de angustia, se habrá dictado una ley dominical nacional. Ahora, durante este tiempo hay una noticia mala, podríamos decir. ¿Mala? Bueno, no sé si mala o buena. Usted simplemente analícela y saque su decisión. Pero durante ese tiempo, el pequeño tiempo de angustia, habrá persecución y mártires. ¿Ok? En Lucas, el capítulo número 21 y el versículo 12, el Señor Jesucristo lo muestra. Y dice aquí: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y el versículo número 16 termina diciendo: y matarán a algunos de vosotros. Este concepto es ampliado en el Evangelio según Mateo, versículo 24 también, capítulo 24, versículo 10. Dice allí: entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y muchos a otros se aborrecerán. ¿Ok? Y en el versículo 10 dice, versículo 10, unos a otros se aborrecerán. Muy bien. Allí vemos, mis amados hermanos, más especialmente en Lucas 21, versículo 16, donde nos dicen: y matarán a algunos de vosotros. Eso implica que la persecución que se desatará en ese pequeño tiempo de angustia también incluirá mártires. En el capítulo número 11 de Daniel, en el versículo número 44, versículo que acabamos de leer hace un momento, que nos puntualiza el tiempo del pequeño tiempo de angustia, también dice allí, capítulo 11, versículo 44, después del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que es la noticia del oriente y del norte, dice que ese poder saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces, mi amado hermano, esto implica que habrá muchos mártires o habrá mártires, yo no sé si muchos o pocos, pero habrá mártires durante ese pequeño tiempo de angustia. ¿Ok? Evento de los últimos días, la página número 128, nos amplía el concepto y nos dice así: muchos serán ejecutados. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos a la verdad. Muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos, aún hasta la muerte. Y ustedes pueden continuar leyendo de ahí en adelante, mis amados hermanos. Ya claramente hemos visto que el relato inspirado también nos muestra que habrán mártires en ese pequeño tiempo de angustia. Primeros Escritos, la página número 272, también lo amplía, donde dice aquí, dice: aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel: mirad, vi a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación. El celo de la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme y aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, los oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar: hágase, Señor, tu voluntad. Muy bien. Allí vemos claramente, hermanos, que la persecución que se desatará en ese pequeño tiempo de angustia será una persecución muy fuerte
que llevará y tendrá también mártires en su tiempo. Ahora, hay un relato interesante. No lo voy a ampliar en este momento, pero la página 280 de Primeros Escritos nos muestra que durante ese periodo se consuma el matrimonio del Cordero, ¿ok? Las bodas del Cordero se llevarán a cabo en ese tiempo. ¿Y por qué no? Vamos a leerlo rápidamente, hermanos queridos. Aquí en la misma página dice: estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. O sea que durante ese pequeño tiempo de angustia es donde se consuma el matrimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un detalle interesantísimo en las características de este pequeño tiempo. Y yo sé que aquí, entonces, bueno, vamos primero a este detalle, ¿bien? Al final del periodo, de este periodo del pequeño tiempo de angustia, entonces es donde termina el mensaje del tercer ángel, ¿ok? Allí termina el mensaje del tercer ángel. Al final de este periodo termina, oído con esto, el sellamiento. Y al fin de este periodo termina el tiempo de gracia. Al final de este periodo, entonces termina el juicio investigador. Muchos del pueblo de Dios, al final de este periodo, que visitaban las ciudades para advertirlas, muchos entonces abandonarán definitivamente las ciudades. Y usted dice, ¿de dónde sacamos esto? ¿Cómo lo corroboramos? Primeros Escritos, página 279, el capítulo terminación del mensaje del tercer ángel. Escuche lo que dice. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra, estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano. Vamos a ir por partes, ¿ok? En este primer párrafo vimos que ya se había recibido la lluvia tardía, ¿ok? Por ende ya había pasado la lluvia tardía, la presencia del Señor. Se había reavivado el testimonio. Y por todas partes se había dado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, la amonestación. También se dio el zarandeo. ¿Cuál es el zarandeo? Agitó y enfureció a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. ¿Ok? Y eso incluye a aquellos que no quieren recibir el mensaje de Dios, la postrera amonestación. ¿Ok? En el segundo párrafo viene la siguiente parte y dice: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó al Señor Jesucristo que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. O sea que, mi hermano, para el fin del pequeño tiempo de angustia, termina el sellamiento. ¿Ok? Vi entonces que el Señor Jesucristo, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. O sea que en ese momento, al terminar, hermanos, el mensaje del tercer ángel, al terminar el pequeño tiempo de angustia, Cristo deja de interceder por el pecador. ¿Estamos entendiendo? En ese momento, toda la hueste angélica se quitaron sus coronas y entonces Jesús hizo esta declaración: el que es justo, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Muy interesante. Muy bien. Allí vemos entonces, hermanos, que nos está mostrando claramente el final de todos estos eventos. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar aquí, ¿ok? Vamos a terminar aquí esta fase, porque voy a seguir a la siguiente fase. O no a la siguiente fase,
sino al siguiente punto de esta primera fase. Creo que vamos a terminar en este tema la primera fase solamente, o sea, el pequeño tiempo de angustia. En otro tema seguiremos con las otras dos fases, ¿ok? Muy bien. En el siguiente punto de la primera fase surgirán entes que se darán por el mismo Cristo. Y usted dice, wow, pero ¿dónde está eso en la palabra? Bueno, vamos a buscarlo. Mateo 24, versículo 5. Mateo 24, versículo 5, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Allí nosotros lo encontramos claramente, ¿ok? A muchos que engañarán. ¿En cuál tiempo? Durante el pequeño tiempo de angustia. Ahora, aquí vamos a tirar una bomba, ¿ok? En este momento vamos a tirar una bomba. Y el objetivo no es tirar una bomba. El objetivo es que nosotros razonemos o meditemos en la palabra de Dios. La pluma inspirada escribió en El conflicto de los siglos, la página número 682, un relato muy conocido por nosotros. El capítulo es el tiempo de angustia. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. El grito de triunfo repercutirá por los aires: ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Y voy a irme al final del párrafo para leer. El engaño es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Ahora, mis amados hermanos, yo he escuchado a muchas personas, predicadores, que dicen esto va a ser durante el tiempo de angustia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, a la luz de lo que hemos estudiado en la Biblia y en el espíritu de profecía, primero, en Mateo, capítulo 24, y el versículo número 5 lo leímos, donde Cristo dio la gran advertencia en el pequeño tiempo de angustia y dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ok? Primero por eso. Pero segundo, ¿para qué el diablo se va a aparecer en el gran tiempo de angustia si ya no hay chance ni para salvarse ni para perderse? Ya el tiempo de gracia ha sido cerrado. Ya Cristo ha abandonado el santuario celestial. Ya la ira de Dios ha comenzado a derramarse y ya no hay nadie a quien engañar. ¿Para qué el diablo se va a aparecer como Cristo en el gran tiempo de angustia si ya no tiene sentido engañar a nadie? Ya a quien iba a engañar ya lo engañó, y ya la suerte de los impenitentes está echada, y ya Cristo ha pronunciado las palabras: el que es justo sea justo y el que es injusto sea injusto. Entonces, cuando yo estudio esto, llego a la conclusión: usted no tiene que pensar como yo pienso, mi hermano. Simplemente yo estoy mostrando lo que el Señor me ha mostrado, pero si a usted le place seguirlo creyendo de otra forma, pues bien puede hacerlo. No es un punto por el cual nos vamos a dividir, ni tampoco yo estoy pretendiendo decir que soy una eminencia en interpretación y que todos tienen que seguir lo que yo he dicho. Pero a mí me parece, si utilizo la lógica, que el diablo va a tratar de aparecerse
antecito de que se termine el gran tiempo de gracia, para tratar de engañar a la mayor cantidad posible de seres humanos con el fin de que se pierdan para siempre. Recuerden que a la par de esto, Dios estará llamando la atención del mundo a través de los cataclismos que se estarán dando en la naturaleza. El mensaje de Dios se estará dando con gran poder y gran gloria durante la proclamación del mensaje del tercero y cuarto ángel en ese tiempo, durante la proclamación del fuerte pregón, del fuerte clamor. A la par entonces el diablo actuará, y el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo diablo se dará por el Cristo para tratar de frenar el mensaje de Dios, el mensaje de misericordia. Y yo creo, mis amados hermanos, que justamente en ese momento, al terminando el pequeño tiempo de angustia, entonces el diablo se dará por el Cristo. Vamos a terminar en esta mañana leyendo la matutina Maranata, el Señor viene, del día 16 de julio. 16 de julio, Maranata, el Señor viene. Dice aquí, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. Mire qué interesante esto y qué certero. En esa época, o sea, justamente antes de que se dé el siguiente movimiento, la siguiente etapa de los eventos finales, que comienza con la declaración de la ley dominical mundial, justamente antes de que se pisotee la ley de Dios por ese decreto, entonces el diablo aparece como el Cristo. ¿Se dio cuenta? Elena de White lo dice claramente aquí. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deidificarán. Uy, hermanos, tremendo. Satanás, disfrazado de ángel de luz, recorrerá la tierra como un taumaturgo. Con bello lenguaje presentará sentimientos sublimes. Hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones. Personificará a Cristo. Personificará a Cristo, pero en un punto habrá de diferenciar notablemente. Habrá una diferencia notable. Satanás apartará a la gente de la ley de Dios. Por esto, hermanos, y otros escritos más, yo entiendo que el enemigo se presentará justamente antes de la consumación del pequeño tiempo de angustia. ¿Para qué? Para tratar de engañar a la mayor cantidad de personas que sea posible en el mundo. Mi amado hermano, voy a terminar esta mañana con una cita de Ellen White, ¿ok? De la pluma inspirada. Dice así: debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. Debiéramos estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. Que el Señor nos bendiga en esta mañana de Santo Sábado. Es nuestro deseo y nuestra oración. Vamos a orar para despedir en esta hora, ¿ok? Oramos. Querido Padre y amante Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos.
Agradecemos por tu luz inmensurable que hoy llega a nosotros a través de tus escritos. Gracias, Padre, por mostrarnos desde ya cómo se desarrollarán los tiempos y las sazones de los últimos días. Grabe, oh Padre amante, estas lecciones en nuestra mente y permítanos transmitirlos a otras personas conforme a su gran voluntad de amor. Bendito Dios, en tus manos de amor nos colocamos en este santo día. En el dulce nombre de Yeshua, nuestro Redentor, agradecemos infinitamente, mi Señor. Derrame sobre nosotros su Santo Espíritu en esta hora. Se lo pedimos humildemente en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.